restos de una mujer descuartizada fueron encontrados en una playa aquí de la Florida en 3 maletas diferentes. No se ha identificado quién es la persona. ¿Cuál diría usted que es la razón? ¿Cuál diría usted que es la razón por tanta maldad en el mundo? ¿Cuál diría usted que es la razón de tanta violencia en el mundo? Creo que otra pregunta que surge a la luz de tanta maldad y tanta violencia en el mundo es: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Y una última pregunta es: ¿cuál diría usted que es la solución a tanta locura y violencia en el mundo? ¿Cuál diría usted que es la solución a tanta violencia y locura en el mundo? Le ruego que tome su Biblia y la abra en el Salmo 2. Salmo 2, dígale al que está al lado suyo, Salmo 2. Salmo 2, y estaremos haciendo lectura del verso 1 hasta el verso 12. Salmo 2, verso 1 hasta el verso 12. Le ruego que me siga en la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran junto contra el Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad. Porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Leemos juntos: pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Este es un salmo que era tradicionalmente leído en el momento en que el rey en Jerusalén era coronado como tal. El pueblo tenía una advertencia a través de este salmo. Este salmo no solamente era leído para cuando el rey era coronado. Este salmo también hace mención del Mesías prometido a Israel. Para nosotros este salmo tiene valiosísimas lecciones. Tiene muchas lecciones que usted y yo podemos tomar y aplicar a nuestra vida. Y quiero que prestemos atención a cómo este salmo, el Salmo 2, responde a cada una de nuestras preguntas. La primera pregunta que nosotros nos hacíamos es: ¿cuál
cuál dirías que es la razón por la que hay tanta violencia en el mundo? Creo que esta es una pregunta válida. Es una pregunta que en luz a tanta violencia, a tanta locura, a tantas malas noticias, merece una respuesta. Y la respuesta a esta pregunta es sencilla. La encontramos en los versículos del 1 al 3. ¿Cuál diría que es la razón por la que hay tanta violencia en el mundo? Por el pecado. Esa es la respuesta. La respuesta a la pregunta ¿por qué hay tanta violencia y locura en el mundo? Es por el pecado. El pecado, diga conmigo el pecado. El pecado en el corazón de los hombres es rebelarse contra la autoridad de Dios. Ese es el pecado. El pecado en el corazón de los hombres es rebelarse en contra de la autoridad de Dios. Pongamos atención al versículo 3. Rompamos las cadenas, gritan, y librémonos de ser esclavos de Dios. Creo que este es el grito a través de los siglos del ser humano. El hombre desde la caída en el huerto del Edén trata de sustituir a Dios por otros dioses. ¿Qué es lo que ha tratado de hacer el hombre? Sustituir a Dios por otros dioses. El hombre trata de liberarse de Dios solamente para caer esclavizado de sí mismo. En otras palabras, al tratar el ser humano de liberarse de Dios, se ve esclavizado en su propio ego. La razón de tanta violencia, la razón de tanto odio, de tantas envidias, de tantas guerras entre nosotros, es el corazón rebelde y corrupto por el pecado, producido por la rebelión en nuestros corazones. La violencia, mis amados hermanos, es el resultado del pecado de rebeldía en el corazón del hombre. Cuando usted y yo en las noticias nos encontramos con encabezados como mujer desmembrada en diferentes maletas en una playa de la Florida, es el resultado del pecado de rebeldía en el corazón del ser humano. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde estaba Dios en el momento en el cual aquella mujer estaba siendo desmembrada? ¿Dónde está Dios cuando ese niño está siendo abusado? ¿Dónde está Dios, mis amados hermanos, cuando usted y yo estamos experimentando el abuso por parte de otras personas? La respuesta la encontramos en este mismo salmo, de los versículos desde el 4 hasta el 9. Dios está siempre en control. Dios está siempre en control. ¿Dónde está Dios? Siempre en control. Dios está siempre en control. En vista de tanta violencia, son muchas las veces que hemos pensado que Dios no está interesado en la humanidad. Nuestros pensamientos nos llevan a concluir que a Dios no le interesa el ser humano. Es más, hemos sido tentados a pensar que Dios no existe. La realidad es que Dios, a pesar de nuestra rebeldía, sí está interesado en la humanidad. ¿Cómo está Dios? Interesado en la humanidad. Dios en su justicia ha provisto para los hombres el Mesías Redentor, aquel
que nos salva del juicio de la ira de Dios. Pero, versículo 4, el que gobierna en el cielo se ríe. ¿Está siendo Dios sádico cuando leemos que Él se está riendo? De ninguna manera. Lo que esto sugiere es que Él conserva su calma. El Señor se burla de ellos. ¿Está siendo Dios sádico con el ser humano cuando leemos que Dios se burla por la actitud en el corazón del ser humano? De ninguna manera. Lo que se nos está sugiriendo es que Dios no pierde su calma. Dios no pierde su calma. Piense en un momento cuando uno de sus hijos pequeños se acerca a usted y le insinúa o le sugiere que él o ella va a hacer algo que usted sabe que no puede hacer. ¿Cómo reacciona usted? Usted se ríe y de una manera un poco burlona, usted le dice, tú no puedes hacer eso. Pero no en ningún momento de una manera que usted desprecia a su hijo, sino que usted lo hace con ternura, usted lo hace con amor, sabiendo de que es imposible que esa pequeña criatura haga lo que quiere hacer sin su ayuda. Usted tiene que ayudarle. Cuando el hombre se burla de Dios, cuando el hombre se mofa de Dios, cuando el hombre grita que quiere ser libre y que no quiere ser más esclavo de Dios, Dios se ríe y Él conserva su calma. ¿Qué hace Dios? Conserva su calma. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. ¿Saben? En medio de tanto caos, en medio de tanta locura, en medio de tanto pecado, Dios ha provisto la salvación para los hombres. Dios ha provisto la salvación para usted y para mí. ¿Los oigo? Dios es un Dios justo. Dios es un Dios santo. Cantábamos hace un momento de la santidad de Dios y cantábamos sobre el hecho de que Dios en su santidad ha provisto para nosotros al Cordero de Dios. El Cordero inmolado de Dios. Esa es la respuesta para el ser humano. Esa es la respuesta para el pecado de rebeldía en el corazón del hombre. Esa es la manera como Dios responde a lo que el hombre exclama en el verso 3: rompamos las cadenas y librémonos de ser esclavos de Dios. Lo que puede traer sanidad al corazón del ser humano es el Mesías prometido. ¿Cuál diría usted que es la solución a tanta locura y tanta violencia? Versículos 10 y 12. La solución es rendirnos a Dios. La solución es rendirnos a Dios. ¿Cuál es la solución? Rendirnos a Dios. El Salmo nos da a nosotros cómo es que podemos responder a tanta violencia. El Salmo nos deja ver cómo es que usted y yo, en lugar de ser afectados por las malas noticias, podemos responder a las malas noticias. Versículo 10. Ahora bien, ustedes reyes actúen con sabiduría. ¿Cómo es que usted y yo podemos responder al pecado? ¿Cómo es que usted y yo podemos responder a tanta violencia? ¿Cómo es que usted y yo podemos responder a tanta locura en el mundo? Podemos hacerlo tomando el Evangelio y aplicándolo a nuestra vida. Fíjese bien, leemos ahí:
actúen con sabiduría. El Evangelio es lo que nos va a dar sabiduría. La palabra de Dios es la que nos va a dar sabiduría. La mejor respuesta la tenemos en el Evangelio. Si usted está siendo abusado verbalmente por alguien, la mejor respuesta está en el Evangelio. ¿Sabe lo que eso le indica? Que esa persona necesita a Cristo. Esa persona necesita de Cristo. Si usted se encuentra con un cristiano que abusa verbalmente de otro cristiano, ese cristiano necesita el Evangelio en su vida. Necesita que le recordemos el Evangelio en su vida. El Evangelio, mis queridos hermanos, es lo que necesitamos tomar y aplicar para entonces poder actuar con sabiduría. Ahí mismo en el versículo 10, quedan advertidos. Creo que se hace necesario para poder responder con sabiduría a tanto pecado en el mundo, a tanta violencia en el mundo, a tanta locura en el mundo, tomar las advertencias que Dios nos da en su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar las advertencias que Dios nos da en su palabra. Y somos constantemente advertidos a vivir vigilantes. ¿A qué somos advertidos? A vivir vigilantes. Le decía en estos días a una persona, ponte las pilas. Cristo ya viene. Ponte las pilas. Cristo ya viene. El problema con esa frase es que la hemos usado tanto que nos hemos acostumbrado a oír esa frase. Y lamentablemente muchos de nosotros no creemos que Cristo pueda venir pronto. No creemos que Cristo pueda venir ya. Y por consiguiente, nos damos rienda suelta a ciertas actitudes, a cierta manera de pensar que va en contra y fuera de la voluntad de Dios. Pero usted y yo somos llamados a tomar las advertencias que Dios nos da en su palabra. Versículo 11. ¿Cómo usted y yo podemos hacerle frente a tanto pecado, a tanta locura y a tanta violencia en el mundo? Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Usted y yo seremos capaces de hacerle frente a tanto pecado en el mundo, a tanta locura y a tanta violencia, dedicando nuestra vida al servicio de Dios. Nuestro servicio, diga conmigo nuestro servicio. Dígale al que está al lado suyo, mi servicio. Nuestro servicio a Dios puede verse interrumpido por las muchas adversidades en la vida. Ahora, nuestro compromiso y gozo, nuestro compromiso y esperanza nos llevan a reanudar nuestro compromiso a servir a Dios. Todo esto, diga conmigo todo esto solo lo podemos hacer si nos rendimos a Dios. Ponga atención el verso 12. Sométanse. ¿Qué dice ahí? Sométanse. ¿Qué dice ahí? Sométanse. Algo que el mundo no quiere hacer. El mundo no quiere someterse a Dios. El mundo no quiere obedecer a Dios. Sométase al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su vida se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Los hombres, todos, diga conmigo todos, los hombres todos necesitamos obedecer el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué hay que hacer con el Evangelio? Tenemos que obedecerlo. Todos, absolutamente todos, tenemos que sujetarnos al Evangelio de la gracia de Dios. Escuche bien cuál es el resultado de someterse al Evangelio de la gracia de Dios. En primer lugar, usted y yo somos librados de la ira de Dios. Somos librados de la ira de Dios.
no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad. Viene un momento, vendrá un día en el cual todos los seres humanos seremos juzgados. ¿Qué sucederá? Seremos juzgados. Creas o no creas en Dios. El no creer en Dios no elimina la existencia de Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios está en su trono. Creas o no lo creas. Y Dios está siempre en control. Él sigue estando en control, quieras creerlo o no quieras creerlo. Y viene un momento en el cual la ira, el juicio de Dios será una realidad para todo ser humano. Pero aquellos que obedecen el Evangelio de Dios, que obedecen el Evangelio de la gracia de Dios y se someten y obedecen a Cristo, seremos librados del juicio de Dios. Ahora, fíjense bien qué más obtenemos cuando obedecemos el Evangelio de la gracia de Dios, cuando nos sujetamos a Cristo. Dice ahí que obtenemos gozo. ¿Qué obtenemos? Obtenemos gozo. Cuando confiamos en Cristo como el Salvador, cuando nos sometemos al Evangelio de la gracia de Dios, nuestro corazón se llena de gozo. ¿De qué nos llenamos? De gozo. Pero qué alegría. Creer en Cristo, abrir nuestra mente al Evangelio, produce alegría, produce gozo en el ser humano. Y fíjense bien, el versículo concluye de la siguiente manera: qué alegría para todos los que se refugian en Él. Esto quiere decir que el creyente debe de vivir de una manera constante bajo la gracia de Dios. El creyente debe de permanecer en el Evangelio. Separado de mí nada podéis hacer, separados de mí. Jesús dice, el creyente, el que cree en mí, no debe de separarse de mí. El estar unidos a Cristo, el cultivar nuestra relación con Cristo es lo que hace una diferencia en nuestra vida. Y es lo que produce alegría, es lo que produce gozo en medio de la dificultad. La respuesta para tanta violencia, para tanta locura, es refugiarnos en el Cristo vivo del Evangelio. Eso es lo que el hombre tiene que hacer, refugiarse en el Cristo vivo del Evangelio. ¿Puede decir usted que es de aquellos que se ha refugiado en el Cristo vivo del Evangelio? ¿Puede decir que usted tiene la esperanza de la vida eterna? ¿Puede decir usted que si usted muere hoy, usted está seguro de dónde va a pasar la eternidad? El ser humano debe de vivir con esa seguridad, con esa confianza de cuál es su destino eterno. Porque la vida del ser humano no es asunto de el muerto al hoyo y el vivo al pollo. La realidad es que el ser humano tiene un destino eterno. ¿Qué es lo que tenemos? Un destino eterno. Y lo vamos a pasar o con Dios, a través de la fe en Jesucristo como el Salvador, o separados de Dios por rechazar, someternos al Hijo de Dios. Es mi deseo y es mi oración de que todos y cada uno de nosotros hayamos tomado la decisión de someternos al Hijo de Dios para de esa manera estar seguros de cuál va a ser nuestro destino eterno, para estar seguros de que vamos a pasar una eternidad con Dios. Es así, mis amados hermanos, como le podemos hacer frente a tanto pecado en el mundo, a tanta locura y a tanta violencia en el mundo. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Vamos a tener un momento de oración.